Muy buenos días. Darles una calurosa bienvenida al Senado de España, donde va a tener lugar algo que merece la pena y algo que es importante, como es la entrega de los premios Montero Ríos e Iuris Gama. Permítame que salude especialmente a la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, doña Inmaculada Montalbán, al presidente de Iuris Gama, don Carlos Lema, por supuesto a los premiados, a los merecidos premiados de esta edición, don Perfecto Yebra y don Carlos Rogel, al decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, don Eugenio Ribón, a la Junta Directiva y resto de miembros de Iuris Gama, al resto de autoridades y, por supuesto, también a los medios de comunicación. Y si me he olvidado de alguien, pues dese también por citado y por señalado. Por supuesto, a los senadores y a las senadoras que nos acompañan y a alguno de los letrados que también está presente en esta sala. Como decía, este año se celebra la 23ª edición de estos premios, otorgado por la Asociación de Juristas Gallegos, unos premios que cuentan con un destacado prestigio dentro del ámbito jurídico gracias a las personalidades que han sido reconocidas en ediciones anteriores y que todas ellas han sido merecedores de tan alto reconocimiento y de tan alta distinción. El prestigio de estos premios se verá acrecentado gracias a los dos premiados en el día de hoy, a los que quiero trasladar mi más sincera enhorabuena y mi más sincera felicitación. Son dos juristas con una trayectoria profesional y académica absolutamente ejemplar, doctores en Derecho, profesores universitarios y autores de varios libros y de numerosos artículos académicos. Seguramente en bastantes de sus clases o en algunas de sus opiniones manuscritas han hecho referencia a nuestra Constitución como norma fundamental del Estado. Una Constitución que ampara y, sobre todo, la que se asienta en nuestra democracia y que garantiza el Estado de Derecho en el que vivimos. La Constitución indica en su artículo 1 que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Desde el Senado defendemos la Constitución española y defendemos también su ordenamiento jurídico, porque es el garante de la democracia y libertades que disfrutamos en la actualidad. Sin una justicia independiente no puede existir una sociedad democrática ni tampoco libre. Su Majestad el Rey pronunció en febrero del 2024 las siguientes palabras, abro comillas: la Constitución no es solo el origen de nuestro sistema de libertades, sino marco de convivencia entre españoles, clave de la estabilidad y prosperidad del país y especialmente garantía de los valores supremos de una sociedad libre entre los que figura la justicia. Cierro comillas. Salirse de la Constitución es, por tanto, apartarse de la democracia y apartarse del Estado de Derecho. Consecuentemente, significa condicionar la libertad, la igualdad y los principios democráticos en los que se sustenta nuestro sistema actual democrático y nuestra convivencia. Desde el año 78, España está viviendo las mayores cuotas de progreso y de prosperidad de su historia, gracias a los derechos, a los valores y también a los principios recogidos en nuestra Carta Magna. Nuestro futuro, también el futuro de las próximas generaciones y la posibilidad de que podamos seguir avanzando y siendo una de las grandes naciones del mundo dependerá en buena medida de que sigamos respetando la Constitución. Desde los poderes públicos y en las instituciones debemos defender estos principios que son los pilares básicos de nuestra convivencia y también de nuestra sociedad. La Constitución del año 1978 y la democracia española son un ejemplo y también son un referente para las naciones que quieren implementar sistemas democráticos o avanzar en los mismos. Es una de las grandes aportaciones que España está haciendo, ha hecho y confío en que seguirá haciendo al mundo. Por tanto, hoy me parecía una excelente oportunidad. Comentábamos anteriormente en el primer encuentro breve que hemos tenido que parece que la fecha había sido premonitoria.
Yo con esto desde luego no hago bromas, que luego las carga el diablo, pero desde luego sí asegurar que creo que es una muy buena noticia el que en el día de ayer se haya llegado a un gran acuerdo en el que se va a proceder a la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, poder proceder también al nombramiento del componente del Tribunal Constitucional y establecer un cimiento sólido para la renovación y reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en aras de ir cada día avanzando más en la independencia y en la autonomía de la justicia como mandata y como marca el camino las altas instancias europeas. Yo, por lo tanto, finalizo agradeciendo a Iuris Gama que siga eligiendo esta Cámara, la Casa de todos los españoles, el Senado, como lugar de entrega de estos premios, como se lleva haciendo desde su primera edición, y trasladando mi más sincera felicitación a todas las personas que han participado en su organización. Sin más, cedo la palabra al secretario de Iuris Gama, a don Jesús Gómez de Montero, que hará de maestro de ceremonias en este acto. Muchísimas gracias. Con la venia del señor presidente del Senado. En el libro de actas de la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid figura la número 64, correspondiente a la sesión de la Junta Directiva celebrada el 22 de febrero de 2024, que recoge el siguiente acuerdo. Otorgamiento del 23º Premio Montero Ríos. Se acuerda por unanimidad otorgar el Premio Montero Ríos al excelentísimo señor don Carlos Rogel Vide, licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, con premio extraordinario de licenciatura. Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia y catedrático de Derecho Civil en la Universidad Complutense, ha desarrollado una intensa y fructífera producción científica plasmada en múltiples libros y publicaciones en el ámbito del derecho civil y en particular en relación con la temática de la propiedad intelectual. Ha sido fundador y presidente de la reconocida Asociación para el Estudio y la Enseñanza del Derecho de Autor, ASEDA, y director de revistas jurídicas muy acreditadas como la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, así como director de la colección Derechos de Autor, editada por la centenaria y prestigiosa editorial Reus. Por otra parte, en el libro de actas de la asociación figura la número 65, correspondiente a la sesión de la Junta Directiva celebrada el 11 de marzo de 2024, que recoge el siguiente acuerdo. Otorgamiento del 23º Premio Iuris Gama. Se acuerda por unanimidad otorgar el Premio Iuris Gama al excelentísimo señor don Perfecto Yebra Martul Ortega, licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Desarrolló una importante y ascendente carrera universitaria realizada en prestigiosas universidades europeas que culminó en 1990 con su nombramiento como catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. Además de una brillante trayectoria política iniciada como diputado constituyente en el Congreso en 1977, participó muy activamente en las tareas de implantación de la Administración Autonómica Gallega, donde llegó a ocupar importantes cargos como el de director xeral de Xustiza. Finalmente, es miembro activo de diversas asociaciones y entidades, destacando especialmente las relacionadas con el sector del derecho financiero, como la Asociación Española de Derecho Financiero o la European Association of Tax Law Professors. Da fe del contenido del acta el secretario, don Jesús Gómez Montero, con el visto bueno del señor presidente, don Carlos Lema de Besa, Madrid, a 26 de junio de 2024. Bien, a continuación tendrá lugar la intervención del excelentísimo señor Juan Carlos Eimila Penela, que hará la presentación de don Perfecto Yebra Martul Ortega, galardonado con el premio Iuris Gama. Excelentísimo señor presidente del Senado, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Supone para mí un honor y una satisfacción
realizar la presentación del profesor doctor don Perfecto Yebra Martulo Ortega, galardonado con el Premio Juris Gama en su 23ª edición. Porque aparte del honor que supone esta encomienda, el galardonado fue profesor mío en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela hace más de 50 años, circunstancia que comprenderán ustedes determina unos lazos de afecto que no se borran fácilmente. El profesor Yebra, que nació en una ciudad tan hondamente gallega como La Habana, se formó en las aulas de la Facultad Compostelana en una época en la que aquellos que tenían oídos para oír aprendían que el derecho no era un producto de la voluntad del príncipe ni unas meras ocurrencias de funcionarios residentes en Castilla o en Flandes, sino que era una cosa de todos, una res pública, un producto en cuya elaboración participan, por supuesto, los legisladores, pero también los profesores que lo interpretan, o los jueces que lo aplican, y los notarios y los abogados que asesoran y defienden a sus clientes, y naturalmente los justiciables, los ciudadanos, que, como nos enseñó Yering, luchan por su derecho. Una vez obtenida la licenciatura en Derecho, el profesor Yebra comenzó a colaborar en la entonces Cátedra de Economía Política y Hacienda Pública, cuyo titular era don Carlos Gilberto Otero Díaz, otro ilustre gallego de Chantada. Allí siguió el íter exigido a los profesores universitarios: ayudante de clases prácticas, elaboración de la tesis doctoral, que versó sobre los criterios de justicia fiscal en el Impuesto General sobre la Renta en España, profesor adjunto, profesor titular, itinerario que culmina en 1990 al obtener la cátedra de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Compostelana. Allí lo conocimos también nosotros, cuando hacía poco tiempo que había iniciado su carrera universitaria y se había casado con una profesora de Derecho Natural y Filosofía del Derecho, Carolina Rovira y Flórez de Quiñones, que ya no está entre nosotros y a la que los que fuimos sus alumnos recordamos con afecto. Durante muchos años, un gran número de universitarios que pasaron por las aulas de la Facultad de Derecho de Santiago tuvieron sus primeros contactos con la hacienda pública y el derecho financiero y tributario en las clases del profesor Yebra. Primero en el entrañable edificio de la Plaza de la Universidad y más tarde en el nuevo edificio del Campus Sur. Fueron muchas horas dedicadas a la enseñanza en una labor tenaz, muchas veces ingrata, pero indispensable para el desarrollo del país. Pero no solo la enseñanza ocupó las horas de nuestro galardonado. Su labor de investigación es amplia y de su extensa producción bibliográfica solo podemos hacer una breve referencia en esta presentación. Así, es obligado citar obras que reflejan su preocupación por su tierra, como la descentralización económico-financiera en Alfredo Brañas o Castelao e a Facenda Galega, junto a otras que cabe vincular con su formación en Alemania, como por ejemplo los principios del derecho financiero y tributario en la Ley Fundamental de Bonn o aquellas centradas en la Constitución de 1978, como es el caso de Constitución Financiera Española 25 años. Como colofón, y en una muestra más de su vinculación con nuestra universidad, el profesor Yebra ha sido presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Santiago de Compostela. Pero no es la carrera universitaria y la actividad científica consiguiente la única faceta en la que ha destacado el profesor Yebra. Aparte de que en su día fue seducido por la vida política, siendo diputado en la legislatura constituyente y en la primera legislatura, y después director general de Justicia en la Xunta de Galicia, hay otra vertiente de nuestro galardonado que merece la pena reflejar. El profesor Yebra es amante de la literatura y escribe libros no jurídicos, pero además el profesor Yebra es abuelo y así ha publicado varios libros de cuentos dedicados a sus nietos, lo que demuestra que el estudio de las normas tributarias, de considerable aridez para los no iniciados, no impide que el espíritu se eleve a otras regiones del pensamiento más entrañables. A la vista de estos antecedentes, esperamos vivamente que la concesión del Premio Juris Gama
anime al profesor Yebra a escribir y publicar las novelas que otro catedrático de la Universidad Compostelana, el profesor García Iglesias, le pedía en su día a nuestro galardonado. En cualquier caso, reciba, profesor Yebra Martul Ortega, la enhorabuena de la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid y de todos los aquí presentes por haber obtenido, después de una larga y fructífera dedicación al derecho, este premio, en el que le han precedido una larga lista de eminentes juristas gallegos que constituyen un motivo de legítimo orgullo para todos sus paisanos y especialmente para los que nos agrupamos en torno a Juris Gama. Termino ya. Dejo para nuestro querido presidente, el profesor Lema de Besa, el empleo de la lengua de Ramón Cabanillas, que él habla mejor que yo con su acento de la Ribera de Luya. Pero no quiero finalizar esta presentación sin recordar, con mi acento de la terra chaluguesa y en este acto de celebración de juristas gallegos, la invocación que nos hace el bardo de Cambados en la primera estrofa de su poema Galicia. Galicia, nai e señora, sempre garimosa e forte, preto elexios, onte, agora, mañán, na vida e na morte. Muchas gracias. Pues a continuación se procederá a la entrega del premio Juris Gama a don Perfecto Yebra Martul Ortega, que efectuará el excelentísimo señor don Pedro Rollán Ojeda. Sí, ahora intervendrá don Perfecto Yebra Martul Ortega, a todos ustedes. Sí, sí. Excelentísimo señor presidente del Senado, dignísimas autoridades, señoras y señores, naturalmente quisiera empezar agradeciendo el reconocimiento que se me otorga, pero también quiero hacer la salvedad de que es totalmente inmerecido. Creo que podemos encontrar algunos abogados gallegos que lo merecen mejor que un servidor. Mi primera vocación hacia unos estudios superiores no fue el derecho. La causa principal que me echaba hacia atrás era de aquellas, si no recuerdo mal, que el latín era asignatura obligatoria en primer curso de los planes de estudios. Así que cambié por algo que también me gustaba, que era la arquitectura. Empecé en Madrid y al poco tiempo descubrí que las matemáticas y un servidor no hacían buena pareja. Me volví a Galicia para empezar Derecho en Santiago, puesto que se habría suprimido el latín como asignatura obligatoria. Iba contento y entusiasmado el primer día de clase pensando que por fin había encontrado el camino. La primera hora correspondía a Derecho Romano. El profesor lo primero que dijo fue «Quod príncipe placuit leges ad vigorem». Tenía razón. No podía creer lo que mis oídos escuchaban. Casi me derrumbo, pero aguanté y las cosas mejoraron, sobre todo cuando citó, no sé por qué, Ovidio y su hermosa frase, aquella donde le prometía a su padre que nunca más haría versos. Juro, juro, pater, nunca componer versos. A partir de aquel momento empecé a reconciliarme con el romano y sobre todo cuando el docente pronunció las palabras de Ulpiano, sum quicere tribure,
Desde aquellas supe que la justicia y el derecho no me abandonarían a lo largo de la vida, como un traje que le cae bien a uno mismo y se ajusta a su cuerpo y aquello a lo que ama y en lo que cree. La apreciación que se haga de la justicia por el conjunto social será el resultado de lo que esa sociedad estime, qué hechos de la vida son buenos, malos o lo que se quiere interpretar. Es decir, lo que a su entender les beneficia, les satisface o les perjudica individualmente o colectivamente. Esa valoración que hace la colectividad será el resultado cultural que ha desarrollado en su existencia como tal. La historia nos enseña cómo ese diseño ilustrado se va a transformar para ser operativo en una serie de reglas o disposiciones escritas, generalmente, que son aplicables per se o en caso de discrepancias por personas que han sido preparadas y luego designadas con imparcialidad para juzgar lo más ajustado, lo más conveniente, lo más satisfactorio, es decir, con justicia al caso controvertido. Esas normas o criterios a los que nos referíamos hace un momento constituyen el derecho. Su función es la regulación de las relaciones sociales con criterio se exige de justicia, de equivalencia entre las partes. De aquí que todo ese inmenso caudal normativo vaya encauzado a servir a esta y de paso a regular el orden social. Por último, no es extrañable ni descartable que la legislación en que se plasma se imponga de forma coactiva por parte del poder llamado público. El Estado se basa en este ordenamiento jurídico principalmente en su parte de derecho público para regular la sociedad, donde el derecho se convierte en la médula de una complicación tan humanamente intrincada como acertar en aquello que se considera que es justicia o simplemente de lo que se cree justo y bueno. Esta justicia idealizada con una dimensión abstracta se va degradando paulatinamente por una práctica ceñida a un modo de dirigir las conductas humanas. Por eso no es de extrañar que a la justicia, la figura de la justicia se la represente con una venda en los ojos, sosteniendo una balanza en una mano y una espada en la otra. Esta representación de la justicia, la de la balanza, ya la dibujaron los egipcios en las pinturas de las pirámides, donde Anubis sostiene un platillo en el que se colocaba una pluma y en el otro el corazón del difunto en su paso al más allá. Según se inclinase la balanza, el difunto recibiría el beneplácito de los dioses. Estos están en su versión actualizada, representados por los jueces. Pero esta búsqueda de la justicia, que fuese la fiscal, me llevó, como dije antes, a amar la justicia, no solo como docente jurídico, sino también como ciudadano que tiene el derecho a disfrutar de ella. Es más, a sentirla como algo propio. La importancia fundamental de la cuestión justicia es tal que la Constitución española de 1978 la considera como un valor y así la recoge en su artículo primero. Por lo tanto, la bondad o la virtud del término es máxima en satisfacer necesidades sociales. Lo mismo ocurrirá con otros valores recogidos en el mismo precepto, considerados como superiores del ordenamiento jurídico, la libertad, la igualdad y el pluralismo político, además de la justicia. Podríamos aseverar respecto al valor de justicia que no resulta sencillo encontrar una concepción unívoca sobre el significado, importancia y realización o contenido de este valor. En efecto, la respuesta dependerá del autor, de la escuela, del momento histórico, del ideal de la sociedad, etcétera, que lo cuestione. La justicia se convierte de esta forma en criterio constitutivo del derecho, de modo que solo puede considerarse aquello que es justo. En resumen, el derecho resulta condición necesaria de la justicia como un ideal de esta.
De esta perspectiva podría considerarse la justicia como valor y al tiempo fin del derecho. Y ese le vendrá justo de acuerdo con el ideal que tenga una sociedad, un conjunto social más o menos homogéneo e, en definitiva, un país. A la postre será justicia el ideal al que aspira cada cual por sí mismo y la sociedad en su conjunto. De cómo se conciba el caso concreto, de la solución material que se le dé y, en último lugar, pero no por ello menos importante, de aquello que coincide con el grado de satisfacción sobre el litigio controvertido. Con esta idea del concepto de justicia se hace tan evasivo como hemos visto en el mismo del derecho. La justicia adopta un valor con carácter subjetivo y así se ajustará o variará según la idiosincrasia de cada cual. Este derecho se entiende que es el producto de la racionalidad, pues las leyes están hechas de acuerdo con ciertos criterios de mejora que el optimista para satisfacer algún objetivo social. Pero ocurre que este derecho no siempre encuentra su origen en elementos de reflexión y la lógica, sino que se ve presionado por intereses políticos, económicos, de determinados valores o planteamientos sociales y al final influyen en la voluntad política. Como resultado se tornan las pautas jurídicas. Este hecho puede dar a que leyes emanadas por un Parlamento democrático. ¿Sí? Gracias. Democrático, como es en la más humilde de las ordenanzas municipales, también de obligado cumplimiento. Mi vocación jurídica ha sido una vocación docente. No tengo, por tanto, ni la práctica ni la experiencia de quienes, como ustedes, se dedican todos los días al ejercicio del derecho, buscando para quienes lo solicitan y lo necesitan que se haga justicia en sus pretensiones. Noble tarea que requiere dedicación y esfuerzo y, sobre todo, que produce la satisfacción cada día el saber que el sumum quicere tibure no ha sido en vano. Vaya por delante mi felicitación y aplauso. Quisiera terminar agradeciendo que se haya recordado aquí a la profesora Rovira que ella precisamente planteó que la justicia que está en el artículo correspondiente de la Constitución, no como el valor primero, sino como el valor segundo, pues debía de estar como valor primero de la Constitución. Muchas gracias. A continuación tendrá lugar la intervención del excelentísimo señor don Carlos Lema de Besa, que hará la presentación de don Carlos Rogel Vide, galardonado con el Premio Montero Ríos. Excelentísimo señor presidente del Senado, excelentísimos e ilustrísimos señores, señoras y señores, miñas donas, meus señores. Desde la primera presentación del galardonado con el Premio Montero Ríos, el profesor Fraga, vengo manteniendo el mismo esquema de mi intervención en este acto. Y quizá ustedes puedan decirme que debería innovar, que han transcurrido 23 años y que debería cambiar el guión de mis presentaciones. Pero, sinceramente, no me resulta posible. Y digo que no me resulta posible porque convendrán conmigo que, como presidente de Iuris Gamma, es preciso que manifieste mi gratitud a las diversas entidades y personas que nos ayudan en el presente acto. De esta manera, no solo cumplo con una ineludible obligación, sino que a la vez hago gala, o intento hacer gala, de la virtud del agradecimiento. Ante todo,
tengo que expresar mi gratitud al ilustre Colegio de Abogados de A Coruña, que anualmente financia el Premio Montero Ríos. Y de manera muy especial deseo transmitir este agradecimiento a su decano, don Augusto Pérez Cepeda, que, si bien hoy no nos puede acompañar, siempre ha mostrado un inestimable apoyo a nuestra asociación. De manera paralela, deseo mostrar mi gratitud a los miembros de Jurisgama, don Víctor Cortizo Rodríguez, don Alfredo Méndez Rebollal y don Argimiro Vázquez Guillén, que, en un magnánimo gesto de generosidad, han patrocinado el premio Jurisgama. Aunque sé que su generosidad le impide aceptarlas, gracias, muchas gracias. Y asimismo, debo agradecer al Senado su generosidad, puesto que desde hace 23 años nos permite entregar estos premios en este incomparable marco del Salón de Pasos Perdidos, que para nosotros, permítame la licencia, señor presidente, constituye un salón de pasos ganados. Y este agradecimiento, además, debo personalizarlo un año más en los departamentos de protocolo y de seguridad del Senado. Ambos realizan una sobresaliente labor, un sobresaliente trabajo para que los premios puedan llegar a buen fin. Y finalmente, mi gratitud a todos ustedes que nos acompañan en este acto, que se han desplazado desde nuestra bendita Galicia y desde otras comunidades autónomas de España. Aunque parezca obvio, y no es mera cortesía, sin su presencia este acto de concesión de los 23º premios no podría celebrarse. Y llegados a este punto, debo añadir que a mí me hubiese gustado presentar al profesor Yebra, toda vez que he sido alumno suyo. Y les puedo decir que no solo era un magnífico maestro, sino una de las personas con más bondad que yo he conocido en la vida. Algún día les contaré la anécdota del examen de la asignatura de Economía Política. Como he dicho, tuve la fortuna de gozar de sus enseñanzas en Economía Política y en Derecho Financiero y Tributario. Pero su presentación, convendrán conmigo, que lo ha hecho mucho mejor, con una extraordinaria brillantez, don Juan Carlos y Mila Penela, al que también es menester agradecer su trabajo. Así las cosas, debo trazar la biografía del profesor Rogel Vide, señalándoles que nació el 14 de diciembre de 1948 en la ciudad de Ourense, concretamente en San Cibrán de Viñas. Y al aludir a la mencionada ciudad, en el año 1550, fíjense ustedes, el licenciado Molina no solo reseñaba las burgas, diciendo que no osaban poner el dedo, salía el agua muy caliente y podía quemarse, sino que se maravillaba del Santo Cristo de Ourense, afirmando que dudara de qué es y de qué calidad parece tan vivo como un cuerpo humano, y ansí Nicodemus lo hizo a su mano por dar al de Burgos la misma igualdad. Había otro Cristo en Burgos. Bien, el profesor Rogel inicia su carrera de Derecho en el año 1965 en el histórico edificio de la Universidad de Santiago de Compostela, disfrutando el último año de una beca de la Fundación Barrié de la Maza. Precisamente cuando cursaba cuarto curso y siendo yo estudiante de primero, tuve la ocasión de conocerlo a través de un amigo común, Alfonso Outerruso, compañero suyo de licenciatura, y la osadía de asistir a clases de Derecho Administrativo cuando en primero no existía tal asignatura. El profesor Rogel se licenció en 1970 con la calificación de premio extraordinario y de manera inmediata decidió consagrarse a la carrera universitaria. Obtuvo una beca para realizar su tesis en la Universidad de Bolonia sobre la compraventa de Cosa Futura. Esta tesis, dirigida por el profesor Enrico Basanelli, fue defendida en la citada universidad en 1972, obteniendo la calificación de cum laude. Inmediatamente después comienza a ocupar la plaza de profesor adjunto de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Madrid y posteriormente obtiene otra beca de la Fundación Juan March que disfruta en los años 73 y 74. En esta Universidad Autónoma de Madrid impartió clases hasta finales de 1983, en que ganó la cátedra de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid, desempeñándola hasta el año 1990. A partir de esa época ya accede a la cátedra de Derecho Civil en la Universidad Complutense, en la que se jubiló en 2019. Pero debo decir que los
buenos catedráticos no se jubilan porque el profesor Rogel fue nombrado catedrático emérito y continúa colaborando con esta universidad, con nuestra universidad. La vertiente docente del profesor Rogel fue extraordinaria. Formó a miles de alumnos que acudían a sus clases en las facultades de Derecho de las Universidades Autónomas de Madrid, como he dicho, Valladolid y Complutense. Pero, como buen maestro, también su actividad cristalizó en la dirección de trabajos de investigación, concretamente tesis doctorales, que se han dedicado a temas de propiedad intelectual. De manera paralela, dirigió multitud de cursos y jornadas, habiendo sido, entre otros, el presidente de las jornadas preparatorias del primer Congreso Iberoamericano de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, en el año 90, director de las jornadas hispanolusas sobre creaciones audiovisuales y propiedad intelectual del año 2000 y director de las jornadas sobre cuestiones actuales de derecho de autor del año 2004. Si del ámbito docente nos trasladamos al ámbito investigador, debemos subrayar que el profesor Rogel desarrolló una intensa y extensa actividad investigadora consagrada al derecho civil y especialmente, como hemos dicho, al derecho de la propiedad intelectual, entendiendo este como derecho de autor. Y no debo ni voy a abusar de la paciencia de todos ustedes con la multitud de citas de sus publicaciones, monografías, manuales, obras en colaboración, artículos, comunicaciones, ponencias, etcétera, etcétera. No obstante, sí que debo destacar su primera monografía, La compraventa de cosa futura, su tesis, publicada en 1975, así como una monografía que a mí me ha llamado mucho la atención, Los animales en el Código Civil, publicada en 2017, y recientemente, en 2024, La dignidad de la persona. Como ven, la factoría jurídica de la elaboración de obras del profesor Rogel no se detiene. Por lo demás, creo que es de obligada cita sus manuales, El derecho de obligaciones y contratos, del año 2007, El derecho de autor, del año 2021, en colaboración con los profesores Serrano y Lacruz. Y por lo demás, también, aquí se ha dicho, pero es necesario reiterarlo, que fue el primer presidente de la Asociación para el Estudio de la Enseñanza del Derecho de Autor, ASEDA, que él contribuyó a constituir, director de la Revista General, que todos ustedes conocen, de Legislación y Jurisprudencia, codirector de los Anales de Derecho Privado de la Academia de Jusprivatistas Europeos de Pavía y desde el año 2017 ostenta la dirección de la colección Foro Reus. Ha sido fundador y director del Anuario de Propiedad Intelectual y a los puestos debo añadir que es director de las colecciones de Editorial Reus, Jurídica General, Propiedad Intelectual, Derecho de Autor y Foro de Debate Jurídico. En fin, no voy a abrumarles con más citas de su obra científica, pero no debo silenciar en este caso también su actividad como poeta y escritor. Tal vez por pudor, utilizó el seudónimo de Carlos Cibrán para publicar su obra Poesía completa, que recoge multitud de poesías que había venido publicando con anterioridad a esta obra. Y además, con este seudónimo, ha dado luz a un libro, Cuentos que, entre otras cosas, representa un homenaje al cine, cuando él era un jovencito, y que alude a otras multitud de cosas y de aspectos. Como no podía menos de suceder, el extraordinario trabajo del profesor Rogel ha merecido que le hayan sido concedidos diversos galardones, el premio Legado Frutos Espinosa, otorgado por la Mutualidad General de Previsión de la Abogacía, el premio Prisma de Honor de la Asociación de Directores de Fotografía y Cinematografía de España, 14º premio de la ISGE y la medalla conmemorativa del 280 aniversario de la fundación en la Universidad de La Habana. Es curioso cómo hay multitud de coincidencias entre nuestros dos premiados. En fin, concluyo. Ya es un viejo uso, señor presidente, de quien habla, concluir mi intervención en gallego. Hablaré, pues, a modiño, despacito, para que puedan ustedes entenderme. Porque o idioma galego, permítame a licencia poética, é como un doce bico de noiva, un dulce beso de unha novia. Fala de moitos poetas galegos, entre eles Esgrebios Bates Ourensáns. Curros Enríquez decía que era unha lengua enxebre e calificaba como o Cristo das lenguas. Lamas Carvajal gabouna
dicindo que era un falar feitizador. En datas máis novas, Otero Pedrallo versificaba dicindo: maus guiadoras da reixa do arado, maus que mandades nas ondas do mar, maus dos que lonxe do terrón amado levan nos beizos galego falar. Pois ben, dende que rematou a carreira de Dereito, o profesor Rogel adicouse en corpo e alma á universidade. Pódese decir que para el a universidade non foi o primeiro, foi o único. Por iso, entrou a formar parte dos mestres do Dereito Civil. Pero, aínda máis, o noso premiado tamén entrou no grupo de catedráticos galegos que foron honrados cos premios Montero Ríos e Lluís Gama. A día de hoxe, fixéronse acreedores de tales premios nada máis e nada menos que 15 catedráticos, os que deben engadirse os dous que temos aquí. E o que dixen é proba de que a Universidade de Santiago é unha senlleira universidade que pareu e seguirá a parir ilustres xuristas. En dalí, sen faltar a verdade, podo decir que Galicia é unha potencia xurídica e no porvir, estou convencido, aínda será máis. Moitas grazas. Pues a continuación se procederá a la entrega del Premio Montero Ríos a don Carlos Rogel Vide, que efectuará el presidente del Senado, don Pedro Rollán. Con la venia. Me voy a poner las gafas que... El 22 de febrero, Carlos Lema llamó a mi prehistórico teléfono móvil, que conservo por nostalgia de los viejos tiempos, para decirme que había sido galardonado por unanimidad con el Premio Montero Ríos del 2024. Me sentí tan sorprendido como honrado al saberlo, sabiendo lo prestigiosos que son cuantos me han precedido en tal distinción, entre los cuales están José Manuel Sieira Míguez, compañero de curso en Compostela durante los años 65 y 70, con quien compartí el Premio Extraordinario de Licenciatura, y José Antonio Gómez Segade, que me había dado algunas clases de mercantil y con quien compartí durante 2 años el seminario de propiedad industrial dirigido por el maestro Carlos Fernández Novoa, así como el gusto por la propiedad intelectual. Buena compañía, pues, y mucha honra para mí, nacido en San Cibrán das Viñas, un pobo pequeniño, a beira mesmo de Ourense, onte cheo de mestres e de anduriñas, piando de Icosolpor. Estudié, como he dicho, en Santiago, recibiendo enseñanzas de Lois, también premiado por Lluís Gama, de Murga, de López Jacoiste y de Agustín Luna, que a sus 85 o 87 años sigue escribiendo todavía Derecho Civil del Bueno. Estudié después en Bolonia, donde me doctoré siguiendo el curso de contratos impartido por Carresi y el de Derecho Agrario impartido por Basanelli, que fue mi director de tesis sobre la vendita di cosa futura con particolare riferimento ai frutti naturali. Estudié también en la Sorbona Responsabilidad Civil con Tang y Sociología Jurídica con Carbonier, pasando luego a enseñar en la Autónoma de Madrid, a la que fui llamado por mi maestro, el profesor Luis Díez Picazo, en Valladolid,
donde conocí y coincidí con De los Mozos, que fue presidente de la Academia de Pavía, a la que pertenezco, y en la Complutense, a la que llegué de la mano de Beltrán de Heredia y de Albaladejo, y de la que soy en la actualidad, como ha sido dicho, profesor emérito. Ello sabido, quiero referirme seguidamente y en tono laudatorio a Montero Ríos, a las veces que de un modo u otro me lo he encontrado, y en particular a su mucha relación con Alonso Martínez, figura cimera del siglo XIX, con el propio don Eugenio, licenciado en Derecho por Santiago con premio extraordinario, que fue catedrático de Derecho Canónico allí y en la Universidad Central, siendo además diputado, miembro de la Academia de la Historia y de la de Ciencias Morales y Políticas, senador vitalicio, ministro de Gracia y Justicia y de Fomento, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia, del Tribunal Supremo, del Senado y del Consejo de Ministros, por el honor de haberlo sido más que por el placer de serlo, decía. Impulsor de la institución libre de enseñanza y de diversas leyes, entre las que figuran la ley del registro civil, la del matrimonio civil, miembro, en fin, de la Orden de Carlos III y la del Toisón de Oro, cosa excepcional. A don Eugenio, nacido en la calle de los Jazmines, hijo de un escribano, me lo encontraba cuando, por lo menos 2 noches a la semana, lluviosas casi todas y con poca luz, iba yo de paso hacia el ensayo de la Tuna Compostelana, en la que tenía plaza ganada de pandereta. Ensayábamos en un edificio de la universidad que no se usaba, sito en la plaza de Mazarelos, a la que se había trasladado la estatua de don Eugenio desde su emplazamiento primitivo en la del Obradoiro. La dicha estatua, magnífica por cierto, es obra en bronce de Mariano Benlliure, sufragada por el Ayuntamiento de Santiago en 1915, año siguiente al de la muerte de Montero Ríos, y terminada un año más tarde. Tiene él en sus manos un libro en cuya portada alcanza a leerse ley, especificándose en letras más pequeñas la materia de la que trataba. Con el tiempo lo saludaba yo al pasar y en sentido figurado con confianza, cual a un transeúnte conocido, de respeto, eso sí. Me lo encontré como estudiante, si no me confundo, al analizar el artículo 592 del Código Civil, que trata de la posibilidad de que el propietario de una finca corte o procure que se corten las ramas de los árboles colindantes que irrumpan en la suya, lo cual, por lo que sé, confirmó don Eugenio a un vecino que lo consultó al respecto mientras paseaban quizás por Lourizán, indicándole después el vecino reverencioso que las ramas a cortar serían las suyas, las de don Eugenio. Me lo encontré en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, que se fundó a mediados del 19 y que yo relancé a finales del 20, dirigiéndola durante más de 2 décadas. Montero Ríos fue siempre fiel a ella, publicando en la misma desde 1855 a 1888 artículos sobre materias tan diversas como la sucesión ab intestato, las leyes de toro, los privilegios del fuero eclesiástico, el exequatur de las sentencias inglesas, el legado de especie y el crédito agrícola, siempre en la Revista General. Me lo encontré en el Ateneo de Madrid, al que, salvadas las distancias, pertenecimos los dos. Don Eugenio presentó su candidatura a la presidencia de la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas, sin conseguirla. Tuve yo más suerte a finales del 20. Me lo encontré, en fin, en el trabajo colectivo sobre Manuel Alonso Martínez, Vida y Obra, que coordiné en 1991, estando entre los autores del mismo Juan José González Rivas, miembro de honor de Juris Gama y viejo amigo, Carlos Berzosa, Alonso Martínez, y también Paloma del Hoyo, Alonso Martínez, que está aquí con sus hijos, que es la madre de mis hijos también, Miña Pomba.
En el dicho trabajo, Montero Ríos aparece citado en 19 ocasiones a lo largo y ancho del mismo, lo cual demuestra el grado de relación existente entre él y Alonso Martínez, quien en intervenciones parlamentarias recogidas en el Diario de Sesiones de 1871 se refiere a don Eugenio como mi amigo Montero Ríos. Más conservador Alonso Martínez, más liberal Montero Ríos, mostraron los dos un talante tan conciliador y abierto a los pactos que, con el agrado de Alfonso XII, refundaron los dos el Partido Liberal de 1885, habiendo formado parte los dos también en el 74 de un gobierno provisional presidido por el general Pavía. Ambos participaron también como juristas y, junto con Gumersindo de Azcárate, Joaquín Costa, Augusto Comas y otras destacadas personalidades, en el Congreso Jurídico Español del 86, habiendo impulsado en el Congreso de los Diputados y desde 1863, cuando menos, la oportunidad de un Código Civil español que habría de ver la luz más tarde. Como abogados de fuste, los dos colaboraron en diversas ocasiones, firmando ambos, en 1890, el dictamen sobre el abordaje de los vapores La France y Sudamérica, acaecido en el puerto de La Luz, que les reportó pingües beneficios como abogados. El pleito, no el naufragio. Ambos tuvieron en los ferrocarriles intereses, presidiendo Alonso Martínez la Compañía de Caminos de Hierro del norte de España, en tanto que Montero Ríos presidió la del ferrocarril de Santiago a Carril, en Villagarcía de Arosa. Ambos tuvieron 8 hijos, unas mujeres, todas mujeres, otros hombres, todos hombres, Alonso Martínez. Ambos renunciaron, en fin, a los títulos nobiliarios que les fueron ofrecidos insistentemente, aceptando solo la viuda de Alonso Martínez el de marquesa de tal denominación. Dios tenga en su gloria a los dos. A Alonso Martínez, retratado en el Congreso y para la posteridad por Maureta. A Montero Ríos, retratado en el Senado y para los siglos venideros por Martínez Cubels. Moitas grazas a Lluís Gama e máis o seu presidente, Carlos Lema, por me escoller. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Para clausurar el acto tiene la palabra Carlos Lema de Viso. Bien, todo llega a su final y para no dilatar excesivamente, y me van a permitir a ustedes que en estos momentos pues tenga que repetir algo que ya dije por lo menos 1 o 2 veces. Pero no quiero ser con esto petulante. Don Miguel de Unamuno decía que todo autor que escribe mucho se repite mucho, y el que habla mucho también se repite mucho. Tengo que darle las gracias. Y las gracias se dan de una manera yo trato de dárselas de una manera muy especial. Siempre he dicho que los alemanes dicen vielen Dank, una expresión un poco dura, con aristas. Los franceses tratan de alejarse diciendo merci beaucoup, muchas gracias. En español tenemos este término también, muchas gracias, pero al final son o constituyen expresiones muy largas de decir las gracias. Hay una, a mi modo de ver, mucho más breve, que además rezuma pues ese verdadero sentimiento que sale del corazón. Y no es porque lo diga yo que sea gallego, es una palabra gallega y ustedes lo van a entender. Graciñas.